Bueno, estimados, también un saludo cordial para todos ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo han estado estos días? ¿Han estado leyendo o estudiando, viendo los videos? Pero les recomiendo que ustedes deberían leer por lo menos al día, ah, ya lo mínimo, 10 hojas, 10 páginas, depende, ¿no? Depende de este libro. Este libro ya ha acabado la semana pasada, ¿no? La semana pasada, hoy ya nos encontramos lunes. Es necesario que lean, ¿no? Lean los libros. Hay que sacar tiempo. Hay muchas ocupaciones que tenemos, diferentes actividades, situaciones familiares, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sacar tiempo para leer. ¿Por qué les sugiero esto? Porque leer trae vida. Leer desarrolla nuestra capacidad cognitivo, nuestra capacidad de pensamiento, de razonamiento, de reflexión, de la imaginación más que nada. La vida es una imaginación. La vida es mm, como unas chispas de imaginación. ¿Por qué el hombre muere? Porque se les acabó la chispa de imaginación, ¿no? Entonces, les sugiero que lean todos los libros que ustedes que tengan, no sé, ya sean novelas, ya sean cuentos, leyendas, mitos. Eso es más que nada te abre la imaginación. Por ejemplo, los niños que leen, hay niños que han comenzado a leer obras, obras clásicas de los griegos, o la Ilíada, la Eneida, o sea, varias obras clásicos son muy buenos. También de los filósofos, Platón, Aristóteles, es muy recomendable para niños. Deberían leer los libros, pero como estamos en cada país, tenemos también nuestras propias historias, nuestras propias leyendas, mitos, entonces es necesario que leamos, ¿no? Por ejemplo, esta obra, esta novela, es necesario que lean nuestros hijos, especialmente los peruanos, ¿no? No saben peruanos que están en esta parte, los peruanos estamos en todas partes, ¿no? Pero esta historia pertenece a todo Hispanoamérica. Todo lo que es Hispanoamérica debería conocer esta historia. Y todos los que están bueno, los que quieren venir como turista a Perú, conociendo esta historia, tienen que ustedes venir, ¿no? Todos los turistas que están en diferentes partes. ¿Quién era Pachacútec? ¿Quién era Pachacútec? Ya conociendo la historia, tienen que visitar a diferentes lugares, um, ya sean las ruinas más que nada, ¿no? Los templos, la Curicancha, Machu Picchu, Sacsayhuamán, Vilcashuamán, etcétera, etcétera. Hay varios este, construcciones antiguas, construcciones prehispánicas que todavía sobreviven, inclusive construcciones preincaicas. Entonces, es muy recomendable que nosotros leamos. Bueno, de esta manera comenzamos y ya pues en este momento ya nos encontramos lunes y haciendo ya 00 horas, em, 00 horas con 30 y tantos minutos. Vamos a continuar comentando, reflexionando sobre esta obra que ha publicado Rafael Aita, o Aita, más conocido también es Capitán Perú. Bueno, yo no he pedido permiso para comentar su libro, pero bueno, es mi deber comentar sus libros de cualquier escritor. Si usted desea que comentemos sus libros que ha publicado, no sé, de repente va a publicar o ya publicó algún libro que ha escrito, bueno, mándamelo por aquí y yo lo voy a leer en cuestión de... depende de cuántas páginas, porque este tiene, por ejemplo, este tiene más de 200 páginas, más de 200 páginas. Entonces, si tiene esas páginas, bueno, también el tiempo es oro, entonces leer en horas, que es a días, depende de eso, ¿no?
Y estábamos hablando de Pachacútec. ¿Quién era Pachacútec? Bueno, y estaba recabando más información sobre Pachacútec. Pachacútec nada menos era el, uno de los 14 incas, que ya los mencioné, pero aparte de que era uno de los 14 incas, su nombre verdadero era Cusi Yupanque, ¿no? En la obra, cuando leen, se van a dar cuenta, él tenía, él tenía 4 hermanos. Uno de sus hermanos falleció en esa emboscada entre los que estaban en esas conspiraciones que había Cusco entre Urin Cusco y Anan Cusco, o sea, sur, el lado sur, el norte de Cusco estaban en pugna, estaban en constante lucha por el poder. eh, y cada cual se daban golpes de estado, golpes de estado. eh, Entre ellos, entre hermanos, pero ¿dónde comenzaba eso? Ya ustedes saben, comenzó ah, con una bigamia, porque Manco Inca, aparte que tenía su esposa Mama Ocllo, tomó otra mujer, matando a su hermano, y tomó su mujer por esposa, a Mama, no me acuerdo su nombre bien, es Mama Huaco, Mama, la memoria siempre, a mí no me acompaña, pero ya estamos mejorando un poco porque la memoria tiene que funcionar. Se llama Mamabaco. Ahí está, la memoria todavía me acompaña. A pesar de la edad. Bueno, la memoria se desarrolla. ¿Cómo hay que desarrollar la memoria? Cuando era pequeño yo, ah, memorizaba para examen, ¿no? Memorizaba textos completos, textos completos. Entonces, eso desarrolló mi memoria bastante. Pero cuando llegué a educación secundaria, no desarrollé la memorización. La memorización es importante, importantísimo. Recuerden que los hombres antiguos, nuestros padres, nuestros antepasados, al- aplicaban la letra entra con sangre, decían, ¿no? ¿Qué significaba eso? O sea, la letra entraba a castigo. Tenían que memorizar, por ejemplo, las tablas de multiplicación, tenían que memorizar. Memoria de 1, 2 hasta 12, ¿no? De memoria tenemos que saber. Entonces, los cuentos, las letras, de memoria teníamos que saber. No existía en esos tiempos que hay que interpretar, hay que dar de manera explicar con nuestras propias palabras, sino memorizar. Es interesante, es interesante memorizar, tanto también interpretar, tanto también explayarse con nuestras propias palabras, explicar un poquito. Entonces, ustedes memoricen por lo menos 2, 3 líneas a poco y van desarrollando su memoria. Entonces, eso desarrolló mi memoria porque yo memorizaba, a pesar de que eh, los profesores no nos obligaban, ya no nos obligaban en ese tiempo, ¿no? Que memorizáramos o nos decían más bien, ustedes lean y con sus propias palabras expliquen en el examen. Resulta que yo soy un hombre, como ya les hablaba, según dicen mis antepasados, eh, la historia, yo soy descendiente de los canas. ¿Y canas quiénes eran? Son uno de las culturas o reinos que ayudó a los incas a derrotar a los chancas en la batalla de Yahuarpampa. Tiene otro nombre el batalla de la Pampa, pero ¿por qué lo pusieron Yahuarpampa? Porque en ese lugar tanto los chancas y los incas pelearon hasta el cansancio. O sea, un día completo desde la mañana hasta el anochecer, hasta que el sol se ocultó, pelearon. Ninguno de ellos no cedían, o sea, no podían, no había ganadores. Ni el otro, ni los incas, ni los chancas cedían. Seguían luchando, y tanto luchar, la sangre corría como ríos de sangre corría en esa pampa, ¿no? El ejército chanca eran numerosos, eran, ¿no? Dice que con la invasión a Cusco ellos vinieron con 30.000 soldados. Y los incas igual tenían un grupo
soldados. Entonces, pero la batalla más feroz, así, inclusive se agarraron a cuerpo, otros ya no, inclusive las armas que utilizaban, como se cansaron, entonces luchaban a cuerpo. Y tomaron reposo, después de cansancio, se retiraron los dos, el día siguiente continuaba la guerra. Bueno, en esta obra van a leer detalladamente ustedes, detalladamente no les voy a contar de qué sirve, si les cuento ya no van a leer, ¿no? Solamente yo soy uno de los comentaristas que les recomiendo que lean, ¿no? Entonces, es muy interesante. Entonces, los canas eran uno de los que ayudaron a los incas para vencer a los chancas. Sin la ayuda de canas, sin la ayuda de ayamarcas y entre otras culturas o otros reinos, hubiera sido imposible ganar a los chancas, porque en ese tiempo es el único reino o es único confederación de varios reinos había aglutinado el reino chanca. Era una confederación. Entonces, en ese tiempo, entre los Andes es el reino o es la confederación, era el más temido entre los Andes del Perú. En ese tiempo no se llamaba Perú, era simplemente reinos, por aquí, por allá eran grupos de reinos, ¿no? Por ejemplo, reinos digamos, allá cerca de Cusco están los Chancas, o los Chancas están por este lado, ¿no? Por este lado estaban los Canas, los Ayamarcas, por el centro están los Jaujas, los Huancas, por el norte están los Chimús, por la Piura están los Tallanes, Chachapoyas, están por este lado, por Cajamarca, por esa zona, y etcétera, etcétera, eran reinos, ¿no? Entonces, como ayudaron a los incas, los canas, bueno, tenían que aprender su idioma quechua, ¿no? Y yo hablo quechua. Yo no sabía hablar quechua hasta que tuve, si no me acuerdo bien, 14 años, ¿no? 14 años. Si yo no sabía hablar bien, no, mejor les digo, no sabía hablar bien español, solo hablaba quechua, entendía quechua. Los profesores que venían nos enseñaban en quechua. Bueno, en mi pueblo, ¿no? En mi pueblo, uno de los pueblos, uno de los caseríos que se encuentran en esta parte de zona de Ayacucho, ¿no? Que pertenecía más antes a cultura wari, después a los chancas, después fue conquistado por los incas. Entonces, la memoria se desarrolla de esa manera, ¿no? Memorizando. ¿Por qué memorizar? Porque no comprendía el español. El examen teníamos que responder en español. Y para nuestro bien, para nuestro beneficio, vino un profesor que ya nos enseñaba en español. Porque desde primer grado hasta cuarto grado, las enseñanzas eran en quechua, todas las enseñanzas eran en quechua. Teníamos una profesora que hablaba quechua, pero después llegó otro profesor, sí hablaba quechua, pero él nos enseñaba en español. Entonces teníamos que memorizar para responder en el examen. Entonces, éramos memoristas. Bueno, eso me sirvió a mí para aquí, para desarrollar mi memoria, para recordar nombres, así, pero no lo desarrollé por completo porque lamentablemente cuando llegué a educación secundaria ya nadie nos obligaba, no era necesario. También ya comprendí el español, ya aprendí el español, entonces cuando leía un texto comprendía y ya respondía con mis propias palabras. Ya no era necesario memorizar. Eso lo recomiendo a todos los niños, principalmente a los niños, porque el cerebro del niño es como un papel blanco, ¿no? Cada caso que ellos pasan, cada proceso de su vida, van aprendiendo. Cada papel o sea, como un papel blanco, o como una cinta blanca, van grabando ellos, ¿no? Van archivando, van grabando, van archivando. Es su formación de cada persona también, es su forma de ser, su carácter, su personalidad, su actitud. Viene la formación inclusive desde el vientre de la madre, desde el vientre de la madre.
importantísimo. Hay gente que educa a sus hijos desde el ambiente de la madre. Si quieren ser músicos, le hacen escuchar música clásica, el piano, o sea, tocan, mm, llevan a los conciertos mientras están en el vientre, no, nada más todavía. Si quieren ser, no sé, ingenieros, si quieren ser otros, ocuparse en otras ramas, en el vientre comienzan a enseñar. Entonces, eso es importantísimo, ¿no? Bueno, con esa introducción, continuamos con nuestro comentario. Resulta que nosotros, nuestro punto central es Pachacutic. ¿Por qué Pachacutic? Pachacutic que simplemente significa mm, una gran transformación, un metamorfosis, un gran cambio. Poner el mundo, el tiempo, el cosmos de pie o de cabeza, o dar un giro de 180 grados. Eso por cómo funcionaba en el imperio o en los Andes. O sea, era, pasaban ciertos tiempos que el tiempo, o sea, el cosmos o el acontecimiento regresaba o daba vueltas, ¿no? Daba vueltas. Un ejemplo. Cuando llegó Francisco Pizarro, más adelante vamos a comentar eso, los indios pensaron que era él también un prototipo de Huirajocha, un Incare, un Pachacuti. Y pensaron que estaba llegando Pizarro para salvar a la humanidad, para salvar a todos los reinos que habían sido subyugados por los incas. Eso estaba en la mentalidad de la gente. O sea, cada cierto tiempo pasaba, para bien o para mal, un acontecimiento importante. Por ejemplo, eh, la, la conquista de los Huaris era un acontecimiento así, un prototipo así. Conquistaron a varios reinos, varias culturas, varios pequeños pueblos. Entonces, ese era un prototipo de Pachacutic. Chavín, igual, ¿no? Chavín también conquistó varios lugares, varios pueblos, igual con los incas. Pero no solamente era una conquista, también venía una paz, después de una conquista venía subyugación, violencia para otros pueblos, ¿no? Era eh, para que paguen los tributos, etcétera, etcétera. La esclavitud, la tiranía para otros venía, pero para otros era mejora, paz, un paz, tranquilidad para otros pueblos, ¿no? Porque recordemos cuando aquí en el mismo obra ustedes van a leer y van a darse cuenta, los chancas cuando conquistaban a sus enemigos, ellos lo, lo mataban, cortaban su cabeza y llevaban a donde estaba su palacio. Entonces a él lo colgaban. Eso estaba sus cabezas allí, ¿no? Qué pueblos han conquistado, entre sus cabezas de sus líderes, de sus coracas, los coracas eran unas familias que gobernaban cada cierto reino, ¿no? Un pueblo, ¿no? Por ejemplo, Cusco era pues, dos coracas, tanto sur y norte, ¿no? Entonces, los dos estaban en pugna para que gobiernen. Cada pueblo tenía sus coracas, sus jefes, con otros nombres, ellos denominaban, pero nosotros vamos a decirlo, las curacas, o ayllos más que nada. Ayllos en español serían familias, o un linaje o un tribu, ¿no? Un tribu, si hablamos en contexto de los griegos, hablaríamos de aristocracia, ¿no? La aristocracia es el gobierno de pocos, de una familia, cierto poriente de personas que tenían derecho al poder, ¿no? Un grupo minoritario. Principalmente eran familias o también eran ya consolidado un grupo social de categoría más privilegiada. Entonces, existía los chancas o sea, con los chancas existían los sacrificios humanos. O sea, su Dios pedía el sacrificio humano.
no me acuerdo su nombre de su Dios, es más adelante vamos a recordarnos y ahí tengo resaltado, sacrificios humanos. Entonces, para todos los pueblos que habían subyugado, los chancas, para ellos era un masacre, un sufrimiento, porque habían sacrificado a sus familiares, sus cuñados, sus primos, sus padres, eh, pero no hacían cualquier tipo de sacrificio, eran sacrificios así selectos, ¿no? Seleccionaban cierto tipo de personas con ciertas características, hacían sacrificios humanos, al similar que los aztecas, ¿no? Los aztecas también hacían sacrificios humanos, no solamente sacrificios humanos, también comían su carne, en otras palabras serán los que comen sangre humana, ¿cómo se les dice? ¿Cómo se les llama? Eh, Entonces, eran hombres, eran reinos o culturas o imperios que se alimentaban en sangre humana. Esos dioses también se alimentaban de sacrificios humanos. Entonces, para esos pueblos que habían sufrido mucho tiempo, cuando llegó la conquista de los incas a los chancas, ha sido como una bendición y al mismo tiempo como una liberación. Eso es el Pachacute, o sea, un cambio pasar de una etapa de vida, de noche a la mañana, pasar a otra etapa de la vida. Pero para eso, ¿qué cosa tenía que pasar? Guerra, derramamiento de sangre, mayormente guerra. Eh, ¿Cuántos personas, cuántos ejércitos o soldados chancas murieron para, para que se llevara a cabo ese Pachacute, pues, ese cambio? Ni bien llegaron los incas, eh, Cusi Yupanque, su seudónimo es Pachacute, ni bien conquistó a los chancas, o sea, después de ganar la batalla, llegó a su palacio, y capturó a su líder, a su líder, y su líder se arrodilló a los pies de Pachacútec, o sea, al Inca Cusi Yupanque, ya era un Inca por mérito, aunque todavía no lo habían coronado, se arrodilló y se tiró al piso, rostro al piso. Señor, entonces, y ahí estaban, entre todos estaban también curacas, que estaban, también el jefe de los chancas gobernaba con los curacas. ¿Y quiénes eran esos curacas? Eran de los pueblos conquistados por los chancas. Ahí estaban reunidos. Y todos los curacas también ahí como prisionero. Estaban amarrados sus manos, sus pies, todo. Entonces, Tupac Yupanqui, ¿qué es lo que hizo? En vez de matar a todas esas personas, en vez de degollarlo, eliminarlo de todo, am, tenía poder después de una batalla. El ganador tiene poder para eliminar, eh, para quemar su cuerpo, su ceniza, llevarla al río. Entonces, pero Usi Yupanqui, el Pachacutic, o sea, el Pachacutic, él por eso le dicen Pachacutic, ac- tuvo, tuvo una actitud cristiana. En vez que elimine a sus curacas y a su jefe, libéralos, dijo, libérenlos. Usted, o sea, jefe de los chancas, también decretó, a partir de ahora, ustedes quedan libres y regresen a sus reinos, a sus pueblos y gobiernen a sus grupos, a sus linajes, a sus tribus. A todas las curacas, los soltaron, los liberó. Pero eso sí, ustedes van a aprender el idioma, la religión del, ustedes van a adorar a solamente un solo Dios. Ahí viene el, la actitud cristiana. Él actuó sin ser cristiano de manera con esas características de un cristiano. Los liberó y los dijo, a partir de ahora se acabó.
un punto importante. Se acabó los sacrificios humanos. Queda anulado los sacrificios humanos. A partir de ahora no existen sacrificios humanos. Van a adorar al un solo creador, que se llamaba Viracocha, el Tixi, el ordenador, el del Cosmos. mm, literalmente les digo, es un nombre que aquí les voy a leer. eh, Creador del universo, Apu Virajucha, o también se llama es un prototipo de Dios creador, ¿no? Entonces, solamente a un solo Virajucha van a adorar. El sol de soles, Intipa Inti, eso es lo que van a adorar ustedes. Se acabó los sacrificios humanos y al jefe de los chancas, en vez de matarlo, ¿sabes quién lo dijo? ¿Qué decretó? Usted, su pueblo de usted será borrado, o sea, va a ser desplazado. Ya, los incas, cuando conquistaban un reino, se desplazaban, ¿no? Supongamos de Huancavelica, conquistaban Huancavelica un grupo de personas, un grupo de pueblos, pero esa población lo sacaba y lo llevaba para Tacna, digamos, ¿no? O para Chile o Bolivia, no sé. O sea, es algo similar. O sea, en ese desplazamiento de los pueblos perdían su cultura, su costumbre, porque en otro lugar ya vivían aprendiendo su idioma, el idioma que dominaban en el imperio de los incas, quechua. Entonces, eso era el tema que decretó que jefe de los chancas, tú vas a ser a partir de ahora o sea, mi servidor. No lo mató, no perdonó sus vidas a todos, aprovechó cada momento, cada detalle, o sea, no era cualquier guerrero los chancas, ¿no? Eran, a partir de ahora va a ser mi guardia personal y a la vez vas a estar junto conmigo en las batallas, en las guerras. Dijo. ¿Qué es lo que pasó? Quedaron asombrados. Que no era que no se va a matar. Entonces ellos quedaron, en vez de odiar a los incas, agradecidos, porque el costumbre más antes era, todos los vencedores barrían por todo, lo mataban, eliminaban a sus jefes, sus coracas. O sea, esa era el costumbre más antes. Pero Tupac Yupanqui dijo, no, ustedes quedan perdonados, regresen a sus pueblos, gobiernen a sus pueblos, pero eso sí, adoren a un solo Dios. O usted, jefe de los chancas, a ti te perdono la vida, vas a estar con mi guardia personal. En otras palabras, tú vas a vivir en el palacio. Entonces, con eso, los chancas estaban agradecidos, muy agradecidos. Me recuerdo en la lectura van a encontrar, estaba muy agradecido y a la vez asombrado el jefe de los chancas. Y él contento, contentísimo sirvió a Cusiyopanque. Contentísimo sirvió. Eh, a partir de ese momento ya entró en sus funciones como guardaespaldas, como un funcionario más del imperio de los incas. Y ya después la historia sabemos, ¿no? Ya se enterarán cuando leen el texto, ¿no? Entonces, eso ningún conquistador, ningún reino, ninguna cultura, ningún imperio, ni los huares, ni los chimos, ni los mochicas, ningún más antes había hecho así. Pero Cosiopanque había hecho eso. Entonces, por eso se le dice Pachacuti. O sea, el mundo se lo puso de cabeza, pero para el bien, para muchos pueblos de muchos reinos confederados de los chancas. Esta conquista de los chancas ha sido como una bendición, como una liberación. O sea, llegó un libertador, un salvador. Por eso inclusive un prototipo de Jesucristo ha sido. Y similarmente pasó también con Francisco Pizarro cuando llegó a, a conquistar. Dicen que él no conquistó, sino él liberó
a los indios, a los Andes, que el imperio inca ya había llegado a su máximo nivel, más máximo apogeo, porque todos los imperios se convierten en imperialistas. Los imperialistas son los que ya comienzan a abusar de sus subalternos, de sus pueblos que habían a sus conquistados, y comienzan a explotar. Un gobierno tiránico, ¿no? Un gobierno, recordemos por ejemplo Hitler, cómo era, ¿no? O los grandes imperios como Babilonia, Egipto, Roma, etcétera, etcétera. Entonces, se habían convertido en tiranos, entonces los españoles llegó a liberarlos, a liberarlos. ¿Y quiénes conquistaron a los imperios incas? Conquistaron los indios, los propios indios se aliaron con los españoles. Esa historia no les ha contado, pero yo les voy a contar. Y les voy a recomendar muchos textos en libros que ustedes se van a entrar y van a quedar también boca abierta y asombrados. Entonces, eso era el tema aquí. Dice que habían dos coracas, dos familias a ellos que gobernaban Cusco. Pero dice la curaca del sur, o sea, Urin Jusco, gobernó 5 generaciones. Y llegó un tiempo, el famoso Inca Roca, que pertenecía a la panaca de Hanan Cusco, o sea, el Cusco, en español sería sur-norte, ¿no? Pertenecía al norte de Cusco. Entonces, ese Inca llega al poder derrocando al Urin Cusco, o sea, al Inca de Urin Cusco, que hasta ese momento se llamaba, su nombre aquí lo tengo, a ver, Inca Roca. Fue el primer Inca de las Panacas Hanan que asumió el poder y dejó así las Panacas Urin relegados a funciones religiosas. O sea, él divide la religión y la política. Eso no les gustó a los de Urin Cusco, a los de Sur, no les gustó. Porque Mangu Cápac, recuerden que la historia funcionaba así. Mangu Cápac, él mismo se nombra como rey, como Inca, y él mismo se nombra como sumo sacerdote. A la vez era un religioso, un líder, un gobernante religioso, un sumo sacerdote, y a la vez era un inca, un rey. Entonces, él mismo se denomina, se nombra así. Entonces, pero cuando llega Inca Roca, derrocando aquí no especifico su nombre, pero cuando ya ustedes leen se van a dar cuenta, el manco o Inca Roca llega al poder, separa la religión del Estado. Ese no les gustó para nada a los de Sur. ¿Y sabes qué es lo que pasa? A Inca Roca, también lo derrocan, ¿no? Lo derrocan. Aquí dice, eh, esto trajo desconcierto entre las panacas Urin que conspiraron contra Inca Roca y su hijo Yawar Waja para retomar el poder que creían que les correspondía. Entonces, conspiraron porque no les gustó, porque generalmente el imperio, el Estado era religioso, pero la religión estaba junto con la política, con el Estado. Así funcionaba. Entonces, aquí ellos no quisieron soltar eso. Eso es lo que pasa también actualmente, ¿no? La religión está amarrado con el Estado, ¿no? Entonces, no se sueltan hace nada más. Cuando alguien quiere separar eso, va a correr sangre, ¿no? Entonces, aquí lo mismo pasó. Conspiraron contra Inca Roca y después fue en medio de esas, o sea, en medio de esas luchas, conspiraciones, traiciones, fue en medio de esas turbulencias cuando el Inca Hatun Tupac, o sea, el Inca Hatun Tupac subió al trono, tomó el nombre
Viracocha, después de tener una visión del creador del universo. O sea, él es uno de los incas que tiene una visión, o sea, una visión, un sueño, una, una iluminación, digamos, ¿no? Una iluminación de un Dios creador. Por eso él a sí mismo se autotitula como Viracocha. Viracocha o Viracocha, ¿no? Después de tener una visión del creador del universo, dice aquí, después del creador, visión del creador del universo, Apu Viracocha, quien le aseguró que sus acciones traerían al mundo el nuevo Pachacuti. Entonces, aquí, después de ver esa visión, entendió que con él, con su curaca, con su gobernanza, con su poder, eso encaminaría para la llegada de Pachacuti. Eso encaminaría para la llegada de un hombre que transformaría el destino del imperio, o fundaría un imperio, comenzaría un gran imperio entre los Andes del Perú. Entonces, es una, ahí comienza la promesa del sol. Por eso aquí ya lo confunden, no era promesa del sol, yo lo digo, era promesa de Dios. Aquí no lo estaba, esa visión, según esa visión, eh, era una visión de un creador del universo, Apu Viracocha. ¿Quién era Apu Viracocha? Apu Viracocha, un prototipo de Jesucristo. Por eso ya hemos explicado, Jesucristo ah, andó o sea, él caminó entre los Andes, según los cronistas. Hay varios cronistas hablan de eso. eh, Pedro Ciesa de León. eh, Otro cronista es, ¿cómo se llama? Ahorita se me fue el nombre de los cronistas. Filipo Mamampo de Ayala, Inca García de la Vega, Betanzos. Hay un montón de cronistas. Entonces, uno de los cronistas habla, no solo uno de los cronistas, sino entre todos los cronistas, un poquito tocan, un poquito hablan de estos puntos, pero uno de ellos especifica em, que caminó entre los Andes un ser con, con características de Jesucristo. Y después de leer eso, yo comprendí, son similares de Jesucristo. ¿Por qué? Porque predicaba la paz, el amor, el perdón. No solo predicaba el orden, la civilización, no solo predicaba el perdón, el amor o, o la generosidad, también hacía milagros, como Jesucristo, también hacía milagros, sanaba, restauraba vida. O sea, era un... Si leemos en los evangelios lo que hacía Jesucristo, es similar, es similar lo que hacía el Apu Viracocha. ¿Por qué le dicen Viracocha? Porque Viracocha, en, él caminando se fue en la laguna de Titicaca, desapareció. Ahí desapareció. Caminando se fue, desapareció. Por eso dicen Viracocha. O sea, Jocha es una laguna, o sea, el lago Titicaca. Huira es un grasa, ¿no? Pero ya después los intérpretes de estos nombres, Huira era un aceite especial religioso, o sea, para un prototipo de luz, para traer luz a la humanidad. Entonces, Huira sería luz, pero esa luz o sea, se fue a través de las aguas en el lago Titicaca. O sea, se fue, se arrebató o se perdió ahí. Pero él prometió regresar un día. Viracocha prometió regresar un día cuando ya se complicaba la vida de la gente, o sea, cuando va a reinar la confusión, la corrupción, el desastre, él prometió regresar. Entonces, cuando Viracocha, o sea, cuando toma poder el Viracocha, o sea, el Inca Hatun Tupac, se autodenomina como Viracocha, el creador del universo. Todos los sacerdotes, los religiosos se molestaron. ¿Cómo? Se va a poner ese nombre? ¿Cómo va a llevar ese nombre? Creador del universo.
el Dios. Eso está prohibido. O sea, ellos dijeron que, porque va a traer reformas después de reformas religiosas, que la gente no quería soltar, los religiosos no querían soltar sus privilegios eh, unos palabras, sus privilegios, su puesto, porque su función de ellos eran sacrificios de animales hacían principalmente, ¿no? Ellos hacían principalmente sacrificios de animales. Ellos no hacían sacrificios humanos. Eran otro tipo de sacrificios. Ya más adelante vamos a explicar, ¿no? Entonces, ahí viene la lucha entre el Estado y los religiosos. Por eso, eh, los religiosos estaban corrompidos. Los religiosos conspiraban contra el Inca. Inclusive los religiosos ponían al rey, al Inca, si querían, lo podían envenenar o matar. Si querían, podían hacer golpe de Estado, aliarse con los reinos contra los incas. Eso es lo que pasó. Eso ya no les voy a contar porque leyendo ustedes van a comprender. O sea, era un pugna, ¿no? En esas circunstancias llega el Viracocha. E, ese Viracocha trae un hijo, se casa con una princesa llamado Mamarunto, y cuyo hijo se llama Cusi Yupanque. El Cusi Yupanque se convierte en Pachacútec. ¿Por qué se convierte en Pachacútec? Porque trajo un cambio para la humanidad. ¿Y cómo se genera ese cambio? Ya también a través de una visión milenaria, o sea, con una visión de promesa de Dios, Padre, Creador del universo, Jehová, Yahvé, o Dios, Jesucristo. Con esa visión ellos toman, y por eso ellos mismos, o sea, el Dios creador del universo, el ordenador o la Viracocha, les promete la victoria. Inclusive en visión, en sueño, les hace ver estos reinos, estos pueblos, ustedes aglutinarán como se consolidará como un imperio, o sea, les muestra en visión como un sueño, eh, ahí a los escritores, los que ya han visto, han escrito otros dicen sueño, otros dicen visión, pero aquí en la novela es visión, dicen, ¿no? Entonces, eh, para mí ha sido visión o sueño también casi la misma, porque eh, el, hubiera el Pachacútec, o el Inca Cusi Yupanque había hecho ayunos. Después de ayunar, pero no solamente ayunaba, sino que había llorado todo ese día, toda la tarde lloró, 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 porque, ha hecho una peregrinación, ha hecho un ritual religioso, pero un ritual religioso no con sacrificios humanos ni con sacrificios de animales, sino él mismo se sacrificó. O sea, ha hecho un ayuno largo, y en ese ayuno él clamó, pidió a Dios, porque él averigua quién era ese creador del universo. Y justamente llega para que él llegue a conocer eso, tiene que sacrificarse, ponerse en ayunos y a la vez pedir, clamar, buscar quién era ese Virajucha, quién era el creador del universo. Entonces, en forma de visión y sueño respondió y le prometió para conformar un gran imperio, un gran pueblo, gran estado, un gran, mm, una victoria frente a los chancas, porque los chancas estaban a punto de eliminar a los incas, a punto de eliminar. Si no intervenía con esa visión, con esa promesa del sol, o con promesa de Dios, si lo digo, lamentablemente no hubiéramos existido. Los chancas nos habrán conquistado a todos, a nosotros, y posiblemente ni yo ni usted hubiera existido, nos habrán sacrificado a su Dios, como lo que pasa con los mayas, los aztecas, todos ellos han sacrificado a su Dios,
se alimentaron con su carne. O sea, eran reinos, no me acuerdo de la palabrita ahorita, eran reinos que comían carne humana y hacían sacrificios humanos. Todo eso paró, pero Dios permitió, aquí estamos hablando de manera religiosa, la religión es importantísimo. Ya, para los que no les gusta, la religión sacamos de por medio, pero hablemos el acontecimiento, la historia, cómo ocurrió, cómo pasó. Entonces, no hablemos de religión, ya hablemos el acontecimiento, el hecho está ahí, lo que pasó, el hecho está ahí. Lamentablemente, aunque no nos guste, el hecho, la historia, nos va a hacer hablar de religión. ¿Qué podemos hacer? Pero Jesucristo es salvación, no es religión, ¿no? Eso es lo que dice en la Biblia, ¿no? No es religión, es salvación. La religión tiene mucha gente, pero Jesucristo es salvación. Entonces, ¿quiénes eran los religiosos en Cusco? Todos los sacerdotes que hacían sacrificios de animales, eran inclusive los corrompidos que mataban, que deshacían, ponían al rey, pues quitaban si no les gustaba, sacaba al Inca, eh, confabulaban entre ellos, hacían conspiraciones. Estaba corrompido la casta sacerdotal de los incas. Entonces, eso es lo que pasa en la religión, ¿no? Lo religioso hay que separarlo, hay que sacarlo de por medio, y ahora hablemos de Salvador, de Jesucristo. Eh, San Pablo en la Biblia habla, uh, eso es así, ¿qué podemos hacer? Porque hay que leer para explicar un poquito de este tema, ¿no? La religión sin mácula, o sea, sin mancha, una religión santo, sagrado. Eso era, eso es lo que traía Jesucristo, ¿no? Eso es lo que traía Virajucha, eso es lo que traía el Pachacutic, eso es lo que proponía él. Entonces, creo que aquí vamos a quedar porque el tiempo podemos estar comentando un poco más, pero el tiempo nos saca siempre del contexto. Eh, pues, con eso vamos comprendiendo cómo Dios, Verajocha, o Apo, o Jehová, o Dios del universo, creador del universo, el ordenador, porque aquí dice el ordenador, creador del universo. En otro pasaje dice el ordenador. Entonces, eso podemos sustentarlo con la Biblia también, porque en la Biblia, en Génesis 1:1, Dios creó los cielos y la tierra. Aquí está la Biblia, ahora vamos a grabar para no perdernos. Aquí está la Biblia, aquí tengo la Biblia. Que sin la Biblia no tiene sentido la historia, sin la Biblia no podemos vivir nosotros. Sin la Biblia nos quedamos confundidos, así como les confundió a Dios con el sol. La gente comenzó a adorar al sol en vez que Dios. En vez que adorar al Creador, comenzó a adorar al sol, a las cosas, a la vaca, a los animales, a las rocas, etcétera, etcétera, la gente. Ahí comienza la idolatría, ¿no? A pesar que Dios prohibió que adoren al sol, a la luna, la gente comenzó a adorar. ¿Por qué pasa eso? Porque no perseveraron en la ley. Los leyes, los principios, los estatutos están en la Biblia, ¿no? La Biblia es universal. Eran principalmente para los judíos, pero actualmente es traducido por todos los idiomas y tenemos el gran privilegio de nosotros también enterarnos y también acercarnos a Dios. No de manera religiosa, pero yo no soy religioso principalmente, no soy religioso. Yo me considero simplemente una persona que lee, pero tengo mi fe como una persona cristiano, yo sí que sí también. Si son de otra creencia o agnosticismo o los descendientes o los discípulos pero del, de otros intelectuales de tendencia ateísta, también mis respetos, pero habrá que debatir un día quién tiene razón. En el principio, dice Génesis 1:1, aquí,
este es español más actual, ¿no? Aquí para que comprendamos más rápido. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas cubrían la faz del abismo. Mira, aquí dice, la tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas cubrían la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Génesis 1. Si Dios en el principio creó, dice que creó los cielos y la tierra. Pero simplemente Él creó, no lo ha ordenado. Después, en Génesis 2, Él comienza, la tierra estaba desordenada. Aquí está, la tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas cubrían la faz del abismo. Aquí está la respuesta. Después de Génesis 3 ahí comienza a ordenar, ¿no? Un poquito. Entonces, aquí está. Es el creador del universo, el ordenador del universo, o sea, el que trajo el orden, donde reinaba el caos, el desorden. También no solo significa eso también, donde reina el caos, la corrupción, eh, etcétera, etcétera, todo lo negativo. Jesucristo apareció y puso el amor, la paz, la reconciliación, el perdón, donde la población vivía en tinieblas, en desesperación, en perdición, en enfermedades. El vino sanó a muchos enfermos. Hay un pasaje que en la Biblia dice, todos los enfermos que acudían a él, hay un pueblo, no me acuerdo su nombre, él sanó, ningún enfermo dejó. O sea, hay todos los médicos, los que se quedó sin trabajo. O sea, Dios, Jesucristo, sanó a todos los enfermos que acudieron en ese lugar. Dice así, a todititos les sanó. Entonces, o sea, ese es el Pachacútec, o sea, es el que trae un gran cambio, una gran transformación, el gran ordenador, el que estaba en caos, desorden, en tinieblas, en el sufrimiento, en medio de enfermedades, etcétera, 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 trae orden, salvación, sanidad. Donde había pleito, paz, amor, ¿no? Eso es lo que... Pero lamentablemente la historia nos lleva a eso, ¿no? No tiene sentido una historia sin este libro. No tiene sentido. Aquí está el panorama general. Todos los que quieren enterarse cómo sucedió el universo del mundo, lean la Biblia, pues, lean las Sagradas Escrituras y entonces ahí se van a darse cuenta de manera un panorama general que ustedes ya lo van a tener. Entonces, muchos leen la Biblia para criticar, pero pocos leen la Biblia para entender y para explicar. O sea, la Biblia, cuando usted comienza a leer con mente abierta, sin, eh, sin criticar, o sea, sin hacer hay gente lee para eso, ¿no? Para criticar, ¿y por qué esto pasa? ¿Con quién se casó los hijos de Adán? ¿Acaso existió incesto? O sea, para criticar lee la gente, ¿no? Pero la Biblia se lee con sentimientos, con toda la naturalidad humana, ¿no? O sea, de manera natural, o sea, con bastante sinceridad se lee. O sea, uno que tiene bastante pues, nociones de búsqueda de saber, se lee, no para criticar. Entonces, la Biblia, mientras vas leyendo, todos tus interrogantes vas respondiendo, ¿no? Va respondiendo solito, va respondiendo. Entonces, no es necesario que este, si usted va a leer con esa crítica, posiblemente no vas a terminar a leer. Lo vas a dejar. Entonces, eso es muy peligroso. Entonces, mucha gente, por ejemplo, yo leería este libro, claro, para comentar, para analizar más que nada, y no solamente para eso también, pero para hacer una crítica constructiva también, una crítica constructiva, porque cuando digo aquí, la promesa del sol, no se debería llamarse la promesa del sol, para mí, se debería llamarse la promesa de Dios, la promesa de Dios.
como lo que pasó con Abraham, con Isaac, con Jacob, con José, o sea, con todos los patriarcas de la fe, del judaísmo. Y así, las promesas en todas partes, ¿no? Ahí existe también la promesa en China hay otra promesa, en Estados Unidos hay otra promesa. Entonces, las promesas traen un desarrollo, ¿no? Una aglutinación, son constructivos. Los incas por eso construyeron muchas cosas. Mira lo que construyeron Machu Picchu, Sacsayhuamán, y nos heredaron un idioma que es el idioma que hablamos, la segunda lengua más numerosa en este país, el idioma quechua, ¿no? Entonces, en otras partes, como España, el español. ¿Por qué español? También tiene su sentido, tiene su explicación, su raíz, el origen, su razón de ser. El idioma es como una sangre de los pueblos, ¿no? Sin idioma nosotros no podemos comprendernos, ¿no? No podemos, ¿cómo vamos a comunicarnos? El idioma es importantísimo. Entonces, también el idioma está en el idioma está encriptada en nuestras culturas, nuestras raíces, nuestras costumbres. Por ejemplo, los que hablan quechua con los que hablan español, eh, hay una, hay una brecha, ¿no? Hay una brecha. El idioma español trae una historia lleno cargado de luchas, de batallas, de aprendizajes. eh, igual, lo- el idioma quechua trae toda esa acumulación. Entonces también es una formación en nuestras características, nuestras personalidades, eh, quechua hablantes o los que hablan español. Los que dominamos varios idiomas y ya tenemos más riqueza, ¿no? Más riqueza intelectual. Tenemos muchos privilegios de más amplitud de los conocimientos. Entonces, por hoy dejamos hasta ahí, por hoy dejamos. Sigamos analizando este texto. Los recomiendo, seguramente muchos de ustedes ya estarán leyendo. Ahora pueden encontrar a través de virtualmente también, debe estar en Amazon, en Mercado Libre, no sé, hay un montón de páginas que ya venden ahora, ¿no? De manera virtual. Ya cuando llega a sus manos, lo imprime. No hay más natural, más hermoso que uno puede leer así en físico, donde puedes acariciar, donde puedes disfrutar. eh, Como les digo, la lectura es como un sazón, como una cocina, como un plato de comida, se disfruta, ¿no? Como voltear las páginas, hasta, hasta el olor, ¿no? Hasta el olor. Hay literatos, hasta hasta el olor. O sea, uno palpando, eso se aprende, ¿no? Cuando es digital no es igual, ¿no? Mucha gente ahora se ha convertido hombre de pantallas, ¿no? Hombres pantallas. Eso nos ha reducido también nuestra capacidad de reflexión, de raciocinio, de análisis, de crítica, eh, una crítica constructiva, ¿no? No estamos hablando de una crítica negativa es simplemente para destruir, ¿no? Pero ese es el tema. Entonces, les recomiendo, si lo tienen en físico, es mucho mejor. Pero si no lo tienen, pueden imprimir y pueden estar leyendo, ¿no? Después de este libro, yo voy a traer otro libro más. Aquí tengo otros libros. Voy a adelantar. La próxima terminamos este y vamos a comentar este libro también. Ya, pero este es ya, les adelanto, ¿no? Cazando mitos. Ya, ese es otro tema. Y hasta aquí conmigo, hasta aquí. Nos encontramos en la próxima. Gracias por toda su atención. Muchas gracias.